Antípoda, el canal de notas obreras, la opinión antagónica a la de los dueños del poder. Hola, muy buenas tardes para toda la comunidad de Antípoda, todas las personas que están conectadas a través de Zoom y a través de nuestra plataforma de YouTube en vivo. Muchas gracias por estar hoy aquí, 21 de noviembre de 2023, tratando hoy unos temas de gran importancia para todos los colombianos. En efecto, en las últimas semanas se ha suscitado un debate nacional por algunos pronunciamientos sobre la política social del gobierno del cambio. En materia de inflación, en materia fiscal, en materia de los precios de los combustibles, en materia del costo de la vida, en materia de las tarifas de los servicios públicos, de los subsidios, en fin, de toda la política social del gobierno de Gustavo Petro. Vamos hoy a tratar esos temas a profundidad, pero no sin antes darles hoy la editorial del día de hoy, que estuvo a cargo de uno de nuestros editorialistas principales del equipo de Antípoda, Alfonso Hernández, que se titula así, El despeñadero, en el despeñadero. Dice así, al parecer la economía colombiana se precipita a la recesión. El trimestre anterior se contrajo 0,3% y el precedente solo creció 1%. A la vez, la inflación no acaba de ceder y los guarismos del desempleo se mantienen elevados. Entre las causas principales de la debacle cabe mencionar la abrupta subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República, supuesto guardián del valor de la moneda, gendarme celoso que busca evitar la depreciación de las grandes inversiones, que encarece los créditos para hogar a conciencia la actividad productiva y la capacidad de compra y así poner freno a la espiral alcista. Deprime así la economía nacional para sostener los valores financieros. Pero la efectividad de los cintarazos del emisor choca con la realidad de que las causas principales de las alzas de precios son principalmente externas, no internas, con lo que los intereses trepan y los precios apenas descienden. Doble el dogal. Se propone además atraer capitales, contrarrestar la tendencia a su migración de resultas de los incrementos de los réditos en los Estados Unidos, que enfrenta también la inflación con la misma herramienta. Uncida la economía colombiana al dólar, no tiene más camino que sufrir las consecuencias de las políticas que allá se aplican y que toman en consideración únicamente sus particulares intereses. Los efectos de la recesión así provocada serán devastadores para millones de colombianos. Quien prometiera poner fin al capitalismo rentista, parasitario y dar vida a uno industrial y agrícola, vigoroso y potenciado por el conocimiento, ante aconteceres tan opuestos a sus planes, ya que a ojos vistas el capitalismo rentista está devorando al productivo, ¿qué hace? El presidente Petro trina, discurre, perora, no ejecuta ni las faenas conducentes a la materialización de sus ensoñaciones y ni siquiera el presupuesto del que dispone. Desde la ceremonia de la Iglesia del Voto Nacional, con culto y teóloga a bordo, Petro entregó cualquier ideario de cambio, se arrodilló a los postulados, a los mandamientos de los dueños del país. Garantizó, entre otros mandamientos, la disciplina fiscal, es decir, la restricción del gasto público en beneficio de los prestamistas y en desmedro de las necesidades de los colombianos y del aparato productivo. Hoy reconoce que el asfixiante abono a la deuda de más de 105 billones para el 2024 minimiza los recursos necesarios para reactivar la economía. Verdad evidente, pero que no resultará en nada, ya que el jefe del Estado continuará debatiéndose entre su verba anodina, aunque a veces altisonante, y la movilidad y la inmovilidad propia del que teme enfrentar a quienes lo vapulean. Seguirá implorando un tinto a sus verdugos, o algún niño acuerdo, una tregua, algo de clemencia. Por su parte, los potentados azusan el desasosiego y reclaman que se apliquen a rajatabla las viejas fórmulas que mantienen al país en la miseria, que los salarios se envilezcan aún más, que el ahorro pensional se mantenga en manos de los agiotistas, que los pulpos de la energía eléctrica carguen con mayores tarifas a los usuarios,
que los peajes se incrementen en beneficios de los que se han enriquecido con los contratos del Estado, que se les entregue de inmediato el presupuesto de inversión de obras públicas y viviendas. Riqueza para los ricos, reclaman a voz en cuello. Y, ante todo, que no se cometa el sacrilegio de maltratar ni de palabra ni de hecho a los abnegados magnates que acaparan toda la riqueza nacional, porque si ellos se marchan, sostienen, el país se hundirá en el quinto círculo del infierno. No, señores, lo que se necesita es un Estado poderoso en manos de los trabajadores, del pueblo y de los pequeños y medianos productores, con empresas públicas modernas y bien financiadas, capaz de echar a andar el progreso y el bienestar de las mayorías y poner coto a los abusos de los detentadores de la riqueza y el poder. Por trocha recorre, a veces a empeñones y a veces por voluntad propia, Petro les despejará el camino a los mileis colombianos, vale decir, a los mismos de siempre, pero ahora con un apetito más desaforado y un frenesí por arrasar todo lo que no se allane a sus designios. Las adversidades mayúsculas que se ciernen sobre los colombianos demandan con prontitud una política resuelta, un partido organizado y firme y una gran alianza que levante las banderas de basta de expolio y de no más vacilaciones ante el oprobio. Hasta aquí nuestra editorial del día de hoy, que como ustedes saben queda a disposición de ustedes en todas nuestras redes y canales de Antípoda, queda a disposición de ustedes principalmente en la página de Antípoda que se titula Notas, la encuentran como notasobreras.net. Ahí encuentran todas las editoriales y todo el material que todas las semanas el equipo de Antípoda prepara con mucho rigor e interés para ustedes. Bueno, como les decíamos al principio, este capítulo 10 de Antípoda ha querido ahondar sobre toda la política social del gobierno de Gustavo Petro y mirar si realmente es una política que rompe con lo que se ha venido planteando en las políticas sociales de los gobiernos anteriores, si realmente es una propuesta de cambio o si desafortunadamente es el continuismo y se siguen, digamos que se sigue por el mismo camino de responder a los intereses del gran capital y a los mandatos y decretos de los organismos multilaterales. Pero todo esto lo vamos a ver a continuación con el equipo que hoy nos acompaña, el profesor Alejandro Torres y Francisco Cabrera, a quien les agradezco que hoy estén aquí para tratar estos temas que por estos días pues ha dado muchísimo de qué hablar y que sabemos pues que es de interés nacional. El gobierno del cambio propuso en efecto reducir las inequidades sociales, superar la pobreza, el hambre y desarrollar la economía colombiana y convertirnos en la potencia mundial de la vida. Sin embargo, hoy vemos que la vida de los colombianos de a pie está en juego por las medidas del gobierno. Y para esto quiero entender cómo está enfocada esa política social, la política social del gobierno del cambio. Y es que hay una serie de asuntos que vienen perjudicando seriamente a la población y de los cuales, pues como les he dicho, se ha venido hablando de ellos en estas últimas semanas. El primero y de gran calado, el costo de la vida, la inflación. Y esto pues amarrado o ligado al incremento del precio de los combustibles y al alza de la gasolina, tema que ha dado de qué hablar. Por otro lado, también tenemos el tema de los servicios públicos y esa previsible elevación del impuesto predial vía actualización catastral que se piensa o se anuncia dar en todo el país. Y por otro lado, el tema de los subsidios, que es un tema de gran calado también, que ha hecho parte pues de todas las políticas sociales de los últimos gobiernos. Entonces, estos temas tan apremiantes son los que queremos tratar hoy en el 10º capítulo de Antípoda en este conversatorio. Bueno, estos elementos que requieren de gran análisis no se pueden entender si no se entiende el tema de la regla fiscal. Este tema también ha estado pues en el centro del debate. Por eso quiero preguntarle al profesor Alejandro Torres, con quien quiero iniciar esta conversación, este conversatorio, ¿en qué consiste, profesor Alejandro Torres,
brevemente qué papel juega la regla fiscal en Colombia hoy, como lo decíamos, en el centro del debate de la economía colombiana. Y que, como les digo, pues es un tema que es clave entenderlo para comprender los asuntos en los que nos vamos a adentrar a continuación. Profesor Alejandro, gracias. Gracias a ti, Natalí. Muy buenas tardes a todos los compañeros que Enciende nos tu están cámara. aquí. Dice que no es posible iniciar el video. De nuevo. Ya. Ah, ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, nuevamente, gracias, Natalí. Eh, Muchas gracias a todos los compañeros que asisten a esta reunión directamente de Antípoda, pues en medio del fútbol que están transmitiendo en el día de hoy. Nos sentimos muy honrados con su presencia y los compañeros que no asisten pues podrán ver ver la grabación que se hace en YouTube de todos los capítulos de Antípoda. Bueno, en realidad, como lo menciona Natalí, todos estos asuntos que ella mencionó inicialmente, las alzas de los combustibles, las alzas anunciadas del impuesto predial, el alto costo de la vida, la supresión de los subsidios a los servicios públicos, que se ha venido discutiendo durante este gobierno, discutiendo y aplicando en algunos de los casos ya en marcha, obedece en términos generales a lo que se conoce como la regla fiscal, que es un dogal que tiene puesta la economía colombiana y que supuestamente busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal manera que no se supere un límite establecido de deuda pública. Digamos que esto de la regla fiscal entonces tiene dos aspectos. Por un lado, sostenimiento de las finanzas. ¿Qué compone las finanzas en general? ¿A qué se refieren? Por una parte, los ingresos que tiene el Estado, que son fundamentalmente los impuestos, y por otra parte, los gastos. Las finanzas públicas en términos generales son deficitarias, es decir, que tenemos menos ingresos y más gastos. La regla fiscal entonces establece que en un determinado tiempo el porcentaje frente al Producto Interno Bruto del país de déficit fiscal, es decir, de excedente de gastos sobre ingresos, sea de una determinada cifra. Cuando se estableció por primera vez en 2012 la regla fiscal, se dijo que para 2022 debía estar en 1%, es decir, que el excedente de gastos sobre ingresos no podía pasar del 1% del Producto Interno Bruto. La regla fiscal en general no se ha cumplido. Por el contrario, en ese año el déficit fiscal llegó como al 7%, o sea, como 700%, 600% más de lo que estaba establecido. Entonces, ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la relación que esto tiene con la deuda. Y dice, esos ingresos tienen que estar más balanceados frente a los gastos frente a los ingresos para no superar un límite de la deuda, y la regla fiscal lo estableció con dos normas. Una que lo llaman un ancla, que es que la deuda debería tender hacia el 50% del Producto Interno Bruto, y un límite máximo que se estableció en 75%. ¿Sí? En general la deuda está como en el 65% del Producto Interno Bruto. La deuda es una cuestión acuciante para el país. Tenemos una deuda que supera los 900 billones de pesos entre deuda pública interna y deuda pública externa. Entonces, para garantizar el pago de esa deuda, lo que es la esencia de la regla fiscal,
Entonces hay que apretar a la población por una razón adicional, porque como los ingresos se reciben de los impuestos, pero en términos generales, durante décadas se les han venido reduciendo los impuestos a los ricos, a los grandes empresarios, a los grandes monopolios, a los banqueros, a las petroleras, etcétera, etcétera. Como los impuestos de renta, sobre la renta de los ricos se han bajado, pues entonces tienen que reducir los gastos, pero los gastos es difícil reducirlos. Por el contrario, se van generando nuevos gastos en la medida que aumenta la población, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dicen es, reduzcan los gastos, aumentenle los impuestos a los pobres, a las personas naturales, supriman el gasto social del gobierno, traten de reducir el gasto en educación, en salud, en infraestructura, en obras públicas, reduzcas en los subsidios a los servicios públicos, focalícense mejor los auxilios o las llamadas transferencias monetarias, etcétera, etcétera. Es decir, descárguese sobre los hombros del pueblo el cumplimiento del pago de la deuda pública. Diría yo, Natalie, en términos generales, que eso es lo que tiene que ver muy en términos generales con la Sí, llamada. profe Alejo, pero de todas maneras, para cerrar este tema brevemente sobre la regla fiscal, de todas maneras es que ha estado en el debate central últimamente porque si bien Petro, y se dijo en la editorial, firmó y juró que no iba a vulnerar la regla fiscal y que la iba a acatar a pie juntillas, pero precisamente hace unos días, y te lo pregunto ahora porque está en caliente las declaraciones de Petro frente a la regla fiscal diciendo que es una atadura y que esto realmente es lo que está impidiendo pues el desarrollo y el crecimiento nacional. Entonces, brevemente, ¿qué decir frente a como esa ambivalencia en términos de este tema tan importante que es la regla fiscal, pues en boca del presidente Petro? Tú utilizas una palabra muy adecuada, Natalie, que es ambivalencia. Y en realidad, ¿de qué se trata? De que, como lo dice el editorial de hoy, eh, el gobierno perora, ¿no? Habla, lanza un trino en los momentos de aprieto. Entonces dice que la regla fiscal es un problema y que la regla fiscal debería acabarse. Pero en todas las normas que presenta, establece que hay que respetar la regla fiscal. El ministro de Hacienda y el director de Planeación, que son dos de sus estrellas económicas en el gabinete, ambos han participado en comisiones como la comisión la comisión del gasto y la inversión pública, o en la admisión de sabios tributarios que han establecido como uno de sus ejes el respeto a la regla fiscal. El propio director de Planeación, Jorge Iván González, tiene artículos varios sobre esto de la regla fiscal. Incluso comenta una cosa que me parece importante mencionar: la regla fiscal en realidad no se respeta en ninguna parte. Los Estados Unidos tienen establecida una regla fiscal y no la respetan. Los europeos establecieron hace años que ninguno de los países de la Unión Europea podía tener un déficit fiscal superior al 3%, y todos tienen un déficit fiscal superior al 3%, y que la deuda no podía superar el 70%, y todos tienen en general deudas superiores al 100% de su Producto Interno Bruto. En realidad esto ellos saben que no se cumple porque el negocio del capital financiero es endeudar, pero hay que mantener el chantaje sobre la población de que hay que pagar la deuda, y sobre todo en los países pobres, en los países de ingresos medios o en los países de mediano desarrollo, mantener ese dogal en el cuello, apretándolo permanentemente de la población para decir, se va al acabose la economía. Como Petro lo acaba de decir, ¿no? La regla fiscal es un problema. Y todo el mundo salió a hacerle escándalo, todos los ricos, hay que cumplirla rigurosamente. Y Petro simplemente hizo ese trino hoy, mañana hará otro, pero ya se le olvida, y eso de señalar una verdad como que la regla fiscal es un límite que acucia, que oprime el desarrollo de la economía nacional, que oprime a la gente, eh,
sobre eso no toma ninguna medida de tipo práctico. Mañana seguramente lo reemplazará por otro trino respecto a otro asunto, pero ni una sola medida concreta por lo que señala el editorial, por el temor a los verdugos, por el temor a los verdugos que lo están azotando además, que lo están poniendo contra la pared, que lo infaman desde los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero él pues lo que hace, como dice el editorial, es invitarlos a tomar tinto. Pero a los trabajadores y al pueblo, a las masas populares en general, sí les impone el alza de la gasolina, el alza del costo de la vida, el alza de los impuestos como el que se anuncia con el impuesto predial o la supresión de los subsidios a los servicios públicos. Es decir, en la realidad cumple la regla fiscal, en el trino dice que la regla fiscal afecta al país. Claro, es una contradicción, pero lo que entonces estamos viendo en este momento, y ya que tú lo nombras, es una asfixia que está, pues, que ha venido viviendo el pueblo colombiano ya desde hace décadas, pero hoy nos atañe un tema en términos de la inflación. Hay una dinámica inflacionaria en este momento, profesor Alejandro, y me gustaría que digamos que nos dieras como un abrebocas rápido sobre el tema inflacionario en Colombia en el último año, es decir, en el gobierno de Gustavo Petro y más ahora con el alza del precio de la gasolina que está dando mucho de qué hablar. Es decir, el precio de la gasolina y el alza de los combustibles es una realidad que por lo pronto no se va a detener y esto en qué va a repercutir en el costo de la vida para los colombianos en este momento. Sí, exacto, Natalie, gracias. Bueno, el gobierno viene haciendo alarde de que la inflación está bajando Ujú. y en efecto la inflación se está reduciendo. Pero lo primero que hay que aclarar es una cosa. La inflación no es una medida de qué tan altos están los precios. Simplemente es una medida de cómo varían de un mes a otro o de un año a otro en un determinado eh, ciclo de tiempo, en un determinado lapso. Entonces, en primer lugar, eso no indica si las cosas están caras. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una de las inflaciones más altas de América Latina, superior al 10%. El informe de octubre de la inflación anual es de 10,48%, es decir, la variación anual, la que viene de octubre del año pasado, y la corrida de este año, es decir, la inflación entre enero y octubre, 31 de octubre, es de 8,27%, una de las más altas de América Latina, quizás creo exceptuando Venezuela y Argentina. Entonces, los precios están altísimos. Es decir, las masas están padeciendo hambre por los precios. En primer lugar, eso es una cosa. ¿Qué sube? Pues suben los servicios públicos, sube la energía, suben los combustibles. En el informe recién salido sobre octubre, a octubre de la inflación del DANE, si bien los alimentos no es lo que más ha subido, en primer lugar se ubica un producto que es la papa, que es básica en cantidad de departamentos del país. Entonces, tomando por separado o los artículos del aseo para el hogar y los combustibles que son de una manera, lo que han subido de una manera impresionante. Y ya que tú preguntas eso, esa ha sido una de las causas fundamentales de la inflación y es una decisión que tomó el gobierno de Petro, ateniéndose a las exigencias del Fondo Monetario Internacional específicamente sobre el incremento de los combustibles y lo que llaman el subsidio a los combustibles. Y el gobierno de Petro se atrevió a tomar una medida que en realidad no se había atrevido a hacerlo Los ninguno gobiernos anteriores. ninguno de los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, la gasolina estaba en agosto de 2022 en 9,259 pesos el galón. En
noviembre de 2023 está en 14.564 pesos. Es decir, que ha tenido un alza del 57% en un año, del 57.30% en un año. Ahora, los estudios, los propios estudios, por ejemplo, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es uno de los promotores de estas medidas de elevación de los precios de los combustibles, dice que un alza del 1% en los combustibles genera un alza en la inflación del 0,085%. Es decir, que si le aplicáramos a los 12 meses que van, o a los meses que van, perdón, de agosto a noviembre, 14 meses, tendríamos que el impacto total de la inflación, del costo de la gasolina en la inflación es del 4,85%. Ahora, mencionemos una cosa, no todo este porcentaje porque ha subido la gasolina motor, pero no ha subido el diésel. Sin embargo, el gobierno, el ministro de Hacienda está anunciando que a partir de febrero sube el diésel. Sin embargo, una buena parte, cerca del 2% de el alza en la gasolina se le puede adjudicar, un 2% se le podría adjudicar a la inflación actual. Ahora, no es como dice el presidente Petro de manera demagógica. No es porque le haya subido la gasolina a las Toyotas, ¿no? Porque como todas las cosas altisonantes del presidente, ¿no? No, el alza es alza de pasar de 9.000 a 14.500 pesos el costo de la gasolina en 13 y en 14 meses. La hacen, cae sobre las clases medias, sobre los trabajadores, los millones de trabajadores que en Colombia utilizan motocicletas porque no pueden pagar el transporte público por excesivamente costoso. Entonces se endeudan para comprar una moto y ahora pues les está costando casi el 60% más el precio del combustible. Entonces no se trata de las Toyotas, seguro hay algunos dueños de Toyotas que son muy ricos, no lo discuto, pero eso es una cosa ínfima frente a que esto lo que afecta es a la mayoría de la población. Y si se cumple, como lo está anunciando el ministro de Hacienda, que le suben al diésel a partir de febrero, lo que vamos a tener es mejor dicho, lo poco que se venía disminuyendo la inflación va a subir por el efecto directo que el diésel va a tener tanto en el transporte como en los alimentos que venían algunos bajando, bajando en alguna medida. Bueno, Natalie, creo que Es decir, el costo de la vida va a tender a aumentar significativamente. pues yo creo que con el alza del diésel, desde luego, ¿no? Ya te señalé que tiene estudiado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y otras entidades que un alza del 1% en los combustibles eleva 0,085, incide en un 0,085 en la inflación. Entonces uno va multiplicando eso por alzas. Fíjate, es que en un año ha sido del 57%. Entonces, ahora viene en la sola gasolina, ahora se le aumenta el diésel, ¿no? De manera que una medida que no habían sido capaces de tomar la derecha de Duque ni la derecha de Santos, ¿Por qué en no la, lo había podido tomar? por el miedo al movimiento popular, por el miedo a la lucha popular. Por ejemplo, Duque trató de hacer, los compañeros lo saben, reforma tributaria, reducción de subsidios, reformas laboral, pensional, etcétera, etcétera. Y el estallido social se lo impidió, la lucha del pueblo que empezó en 2019, ¿no? Entonces, en 2019, 20 y 21 fueron años de intensa lucha de nuestro pueblo y eso asustó al régimen. Realmente, y todos sabemos que eso incidió de manera muy determinante en la elección del presidente Petro. Pero el presidente Bueno, Petro, que sube en andas al poder, en andas del estallido social contra estas medidas, entonces se siente autorizado para echar hacia adelante esas medidas, ¿no?
medidas. Es un poco contradictorio, ¿no? Que el gobierno progresista sea de alguna manera un muro de contención a la lucha popular. No deja de ser un poco contradictorio, profesor Alejandro. ¿Y qué nos dices del alza de los peajes en relación, como para cerrar este tema? eh, eh, Aunque lo vamos a seguir más adelante debatiendo, porque sé que van a haber comentarios al respecto en la plataforma Zoom y en YouTube. Recuerden que van escribiendo, yo voy leyendo. Sabemos que sus preguntas y comentarios van a nutrir este conversatorio. ¿Qué decir un poco del tema de los peajes, que también ha sido un poco controversial en las últimas semanas? Sí, fíjate en esto. Eso, imagínate, entonces se suma al alza de los combustibles que incide en el transporte, al alza del diésel que se va a venir en el transporte de los alimentos, etcétera. Otra cosa que incide de manera muy importante, que son los peajes. Por esa manera que tiene Petro de manejar la economía, ¿no? Aquí el problema es que los peajes son un negocio de los grandes monopolios. Aquí el principal dueño de peajes es Luis Carlos Sarmiento Angulo, con la concesión, a través de Corficolombiana, una de sus empresas de este magnate financiero, es dueño de varias de las concesiones. Y hay otros grupos de magnates que tienen el negocio de las vías, que significa que el Estado les entrega vías para que las mantengan en estado adecuado para movilizarse por ellas. No lo hacen muy bien, que digamos, como está demostrado con la vía al Llano, que es una de las concesiones de vías que tiene el grupo Coviandes, que el grupo de concesiones de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Tienen peajes altísimos, pero los mantenimientos de las vías no corresponden a las fortunas que hacen a través de este sistema de concesiones. Entonces, Petro lo que hizo fue que para este año congeló el aumento de los peajes, pero les ofreció a los magnates, no que no les pagaba los peajes como debía ser, no nacionalizarlos, las vías, como por ahí dijo también una vez en un trino, pero que no toma ninguna medida de tipo práctico, así le llegue el agua donde le llegue. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Lo que nos anuncian es que como se congelaron por este año los peajes, no subieron a partir del 1 de enero de 2023, entonces se va a hacer un alza para recuperar esa alza que no se hizo, porque él les prometió a los concesionarios que los congelaba, pero a ellos les pagaba. No les ha pagado y le están cobrando. Y entonces ahora va a subirlos ahorita y anuncia que otra alza en febrero, en marzo del próximo año. O sea, el alza que no hizo este año la va a poner ahorita, más el alza correspondiente al siguiente año, porque así está establecido en los contratos de concesión, un alza de todos los años más o menos que corresponde al IPC, a la inflación o algo más. Y entonces, si se cumple también ese anuncio del gobierno, vamos a tener que los peajes van a subir entre fines de este año y mediados del próximo en un 23, un 24%. Es decir, el anuncio, permíteme, como estamos hablando de esto, y para que también le des el paso, Francisco, me decías que esto era lo último, quiero mencionar una cosa. Eh, esto desde luego del alza de los combustibles, pues no mencioné un aspecto muy importante, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es, para decirlo lo más sencillamente posible, cómo funciona eso. Porque el gobierno ha explicado que el alza de los combustibles tiene que ver con resolver el problema de ese déficit. Se trata de que el precio, para decirlo de una manera muy sencilla, hay una cosa que se llama el precio de paridad, o sea, el precio al que está la gasolina en el Golfo, en la parte de los Estados Unidos del Golfo de México. Allá en esa región entonces vale la gasolina un determinado precio. Y aquí hay una cosa que se llama el ingreso al productor, que es el precio que autorizan el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía para cobrar la gasolina, ¿sí? Entonces, hay un diferencial, porque en términos generales, desde cuando se estableció, por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles,
en el 2006-2007, Ujú. no ha habido sino un año, en el 2009, cuando la crisis económica, y en el año de la pandemia, que los precios de aquí fueron más bajos que los precios internacionales, del resto son más altos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ese fondo sirve para que mantiene el precio, o lo venía manteniendo, porque Petro sí empezó a subirlo, como era la exigencia del Fondo Monetario y de la OTE y de todos, y entonces esos se acumulaban unos déficits enormes porque había que pagarles a los productores y a los refinadores de petróleo la diferencia entre el precio internacional y el ingreso que percibían por la gasolina aquí. Siendo nuestra la gasolina, ¿no? Pudiendo nosotros refinarla toda la gasolina en Colombia, teniendo el recurso natural, que es otra de las cosas que decimos, se trata de nacionalizar los recursos naturales, ¿sí? Pero entonces aquí les pagamos, pero incluso hay países que han mantenido los precios de los combustibles. Venezuela, no en el gobierno de Chávez, sino durante muchísimos años, mantuvo un precio completamente asequible de los combustibles sin que el país se quebrara. Por el contrario, como dice la propia burguesía, claro, progresaba era la burguesía venezolana, pero el país no estaba en la ruina. Aquí podríamos refinar todo el petróleo. Tenemos el problema que exportamos una muy buena parte del petróleo sin procesarlo, habiendo aquí dos refinerías grandes. Y lo que pasa es que, como todo, ¿no? La segunda refinería, la de Cartagena, Reficar, con lo que se robaron por la construcción de esa refinería, se hubiera podido construir otra y nosotros refinar nuestro propio petróleo. Pero lo otro es controlar los precios y no darles gusto a las multinacionales, etcétera. Pero para finalizar, por el contrario, lo que pasa es que incluso les tenemos que regalar, como acaba de determinar la Corte Constitucional, eh, plata porque saquen los recursos, que es lo que acaba de suceder con la derogatoria de un artículo de la pasada reforma tributaria. Y era que se trataba de que las empresas petroleras no podían descontar de sus impuestos las regalías que le entregan a la nación, a los departamentos y a los municipios donde se producen hidrocarburos, que tienen que entregarle porque la nación es dueña de los yacimientos, dueña del subsuelo. Entonces, le entregan una regalía, lo llaman un royalty también, por ser el dueño, por ser un socio de la empresa que saca el petróleo, recibe una parte. Pero entonces, ¿qué hacen las empresas? Eso que recibe el Estado como socio, ellos lo cuentan como un costo que tienen. Entonces, pongo un ejemplo. Ujú. Las regalías en el año 2022 creo que ascendieron a algo más de 11 billones de pesos. El impuesto de renta simple, sin lo que hizo la reforma tributaria pasada, un impuesto de renta de 35%, sobre eso significarían más de 3 billones de pesos. Y el Estado, según la Corte Constitucional de nuestra Constitución progresista del 91, acaba de determinar que las empresas pueden descontar eso que no era de ellas. Entonces dicen, nosotros tuvimos un costo de 11 billones de pesos dándole las regalías a los municipios y a los departamentos. Entonces metemos esos 11 billones, los descontamos de nuestros ingresos, o sea, descuentan de los ingresos reales que ellos han tenido para no pagar impuesto de renta. Puede ser un poco complejo el asunto, pero simplemente se trata de eso. Fíjense que ellos sí reciben los beneficios y la población lo que está recibiendo es el incremento del precio de los combustibles, ¿no? A eso se debe todos, en cada problema que busquemos podemos encontrar esa explicación, ¿no? Como lo mostrará Francisco, por ejemplo, en el tema de los servicios públicos, etcétera. Bueno, creo que hasta ahí ya me he prolongado bastante. Sí, sí, ahora yo creo que frente al alza de los combustibles y frente a las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno,
frente al aumento del diésel y el tema de los peajes, pues yo creo que Antípoda tendrá que pronunciarse también en otros programas de acuerdo pues a cómo vaya el acontecer frente a la implementación de estas medidas que, bueno, que anuncian de alguna manera una asfixia económica pues, para los sectores medios y sobre todo los sectores populares, como bien lo decías tú. Por esa misma vía, entonces, hemos visto otro tema y es el tema del aumento de las tarifas en los servicios públicos. Este es un tema también muy sentido, junto con el alza de la gasolina, es un tema muy sentido pues, para los millones de hogares colombianos que las tarifas, por ejemplo, de la energía, pues se incrementen en porcentajes, pues, que no se habían visto en los últimos años. Francisco Cabrera, frente al tema de las tarifas de los servicios públicos, ¿cómo ves la política y la orientación del gobierno? ¿Por qué se está dando? ¿Cuál es el estado actual de la situación de los servicios públicos y para dónde crees que, según tus análisis, para dónde vamos? Ha habido una queja recurrente por parte de los sectores medios, sobre todo frente al tema del alza de los servicios públicos, y creo que es importante que pongamos pues en sintonía a las personas que nos siguen y que nos ven este tema. No sé si Francisco puedas prender la cámara. Sí, gracias, Natalie. Bueno, con relación a las alzas en las tarifas de los servicios públicos, aquí hay varias cosas que son muy importantes de tener en cuenta. Una es que este problema ha sido un problema viejo que tiene que ver con que en el país unas empresas que habían sido construidas con el esfuerzo nacional, las empresas de servicios públicos, se privatizaron, se vendieron a capital extranjero principalmente. Y se crearon unas comisiones de regulación que en realidad son equipos de tecnócratas al servicio de esas empresas y por lo tanto esas empresas han quedado prácticamente con el monopolio con el ejercicio de prácticas monopólicas que les permiten imponer los precios de los servicios públicos. Pero yo quisiera referirme a un asunto que, bueno, el gobierno de Gustavo Petro, en los comienzos del gobierno, anunció que iba a intervenir la Comisión de Regulación de la Energía y el Gas para ponerle freno a las alzas en estos servicios. Sin embargo, las medidas que pretendió tomar se las echó abajo el Consejo de Estado. Sin embargo, llama poderosamente la atención es una cosa, y es que el plan de desarrollo, en armonía con lo que señala la OCDE, plantea una reducción, una eliminación de los subsidios a la energía, al gas, al agua, a los servicios públicos en general, es decir, un desmonte de los subsidios que se hará efectivo a partir del año 2027. Esto es, como bien lo señaló Alejandro, los gobiernos anteriores se han visto, se han contenido para poder llevar adelante esta que es una vieja exigencia de los organismos internacionales. En Colombia los subsidios
a los servicios públicos se conocen como subsidios cruzados. Los estratos 1, 2 y 3, en mayor medida, entre menor es el estrato, mayor es el subsidio, reciben este subsidio. Se llaman subsidios cruzados porque los estratos 4, 5 y 6 pagan tarifas que están por encima del costo, del precio de mercado del servicio, y eso es con ese sobrecosto que pagan, estos estratos, que se financian los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. El desmonte de los subsidios es llevar las tarifas a que todo el mundo pague lo que el mercado imponga, es decir, lo que los monopolios impongan. Y el Estado, esa es una cosa que está haciendo el gobierno en el plan de desarrollo y en la práctica. Esto, pues, es Jorge Iván González el autor de esto. El plan de desarrollo estableció que ese desmonte de los subsidios de aquí a 2027. ¿Ese desmonte lo habían propuesto otros planes de desarrollo anteriores? Sí, eso había sido propuesto en el plan de desarrollo de Duque también. El plan de desarrollo de Duque incluso señalaba que los subsidios a la salud, subsidiar la salud, el régimen subsidiado, en el régimen subsidiado habían incluido en el plan de desarrollo que se estableciera una contribución determinada por el SISBEN 4, que es la nueva modalidad del SISBEN, establecida por Planeación Nacional, que se basa en una encuesta que se hace a los hogares, una encuesta en la que se le pregunta a la gente cuánto gasta en arriendo, cuánto gasta en servicios públicos, cuánto gasta en alimentación, en transporte, y de esa encuesta se deduce o se presume un ingreso de ese hogar. Es decir, es una encuesta elaborada para lo que llaman la focalización de los subsidios, porque se argumenta desde los tecnócratas que los subsidios están siendo asignados a sectores que no son pobres, y ese SISBEN estaba orientado a que se estableciera realmente, según ese concepto, quiénes son pobres y quiénes son no pobres, y que quienes se clasifican de acuerdo al SISBEN 4 como no pobres, deben pasar a dejar de ser beneficiarios de los subsidios, de tal manera que los subsidios le lleguen efectivamente a quienes son clasificados como pobres. Resulta que yo voy a compartir aquí un gráfico. Esto es importante que lo veamos de esta manera para que se entienda bien. Este es un gráfico publicado por el periódico La República, en donde se muestra las personas en la línea de pobreza monetaria y las personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Fíjense ustedes que aquí
se señala que la línea de pobreza monetaria son 396.864 pesos per cápita. Es decir, una persona que vive con ingresos de este orden se considera una persona que se encuentra en la línea de pobreza. Ingresos mensuales. Sí. Mientras que en la línea de pobreza extrema están quienes tienen un ingreso per cápita de 198.698 pesos. Aquí hay un cálculo para un hogar de 4 personas. Un hogar de 4 personas en línea de pobreza no podría subsistir con menos de 1.580.000 pesos. ¿Sí? Y un hogar de 4 personas en línea de pobreza extrema no podría subsistir con menos de 794.792 pesos. Esto lo señalo porque de lo que se trata aquí es de que quienes son clasificados como pobres son quienes se encuentren por debajo de la línea de pobreza monetaria. Y es a esas personas a las que se le van a asignar los subsidios. El gobierno viene trabajando, y eso está planteado en el plan de desarrollo del gobierno, siguiendo también los lineamientos de la OCDE. Esta es una cosa extraída de la OCDE, del informe de la OCDE de 2022, que dice lo siguiente, dice: los subsidios a los servicios públicos son la segunda partida peor focalizada, ya que 80% del gasto público se destina a hogares que no se consideran pobres. Por lo general, los subsidios a los servicios públicos no son eficientes, ya que distorsionan las señales de precios y pueden dar lugar a decisiones de consumo perjudiciales, como la disminución de los incentivos para ahorrar energía. Se podría realizar un análisis de costos y beneficios de cada subsidio de servicios públicos y eliminar aquellos que sean perjudiciales desde un punto de vista social y ambiental. Se podría ayudar mejor a los hogares vulnerables mediante transferencias monetarias. Si no se pueden eliminar los subsidios, se podría mejorar su focalización y aumentar al menos la eficiencia del gasto público de manera que ayuden a los que más lo necesitan. Por ejemplo, el 90% de los hogares reciben subsidios para financiar su consumo de electricidad y el 60% para el gas. Es decir, están insinuando que estos subsidios se desmonten y que, fíjense ustedes, sugieren que sería mejor, dice, se podría ayudar mejor a los hogares vulnerables mediante transferencias monetarias. Y esto es realmente lo que se viene impulsando en el país desde gobiernos anteriores. Esto está desde el gobierno de Uribe prácticamente impulsándose en el país, desde el gobierno de Pastrana incluso, todo esto de familias en acción, de jóvenes en acción, del programa adulto mayor, etcétera. Y lo que se está planteando en estos momentos, y eso es presentado pues como una de las grandes bondades del gobierno, es esto que está sugerido aquí, es que se van a desmontar los subsidios para concentrarse en las ayudas monetarias focalizadas en los más pobres. Para eso, entonces, se han diseñado una serie de herramientas. El gobierno dice que el plan de desarrollo lo dice así abiertamente, que las experiencias vividas durante la pandemia y durante los años anteriores
las experiencias vividas con los Sisbén, porque el Sisbén se ha venido modificando y este Sisbén 4 quiere decir que ha habido en el pasado el Sisbén 1, el Sisbén 2, el Sisbén 3 y este 4, que todos se han venido refinando de tal manera que cada vez se pueda focalizar mejor, es decir, que salgan de los beneficios de los subsidios capas importantes de la población. El plan de desarrollo de Duque lo planteaba, no lo pudo hacer, Alejandro ya lo explicó, por el estallido social de 2019, el estallido social del 2020 fue otra advertencia al gobierno cuando el ESMAD, cuando la policía asesinó al ciudadano, ¿cómo se llamaba? Bueno, posteriormente el estallido del 2021. Entonces, el gobierno plantea en el plan de desarrollo textualmente lo siguiente. Fíjense ustedes que esto es el plan de desarrollo de este gobierno. Es el artículo 272, dice subsidios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Los subsidios establecidos para energía eléctrica y gas combustible y en el artículo 3 de la ley 1117 de 2006, prorrogados por los artículos 1 de la ley 1428 de 2010, 76 de la ley 1739 de 2014 y 17 de la ley 1753 de 2015 y 297 de la ley 1955 de 2019, se prorrogan como máximo hasta el 30 de junio de 2027. Para otorgar subsidios de energía eléctrica, este es el parágrafo primero, gas, combustible, acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de menores ingresos, se implementarán medidas que permitan el cruce entre la estratificación y la información socioeconómica de los usuarios como parámetro de focalización del subsidio, definiendo un periodo de transición y una diferenciación por tipos de municipios para la aplicación de dichas medidas y sentar las bases para ajustar la focalización de los subsidios con la metodología que considere la capacidad de pago de las personas y que, para el efecto, define el gobierno nacional. Y resulta que entonces lo que se ha hecho realmente es que el gobierno estableció incluso una combinación de una serie de métodos que utilizan bases de datos, que cruzan información entre bases de datos y que está señalando el gobierno será el mecanismo que finalmente supere incluso lo establecido en el Sisbén 4 para que se logre de una manera, dicen ellos, eficiente la asignación de ese gasto del Estado, que son los subsidios. Esa es, digamos, en términos generales, de manera muy, a grosso modo, esta política, ¿no? Es una política de desmonte de subsidios, de focalización de los existentes, de esas ayudas monetarias que el gobierno plantea, también siguiendo las recomendaciones de la OCDE, siguiendo las recomendaciones de Fedesarrollo, de la ANIF, que han venido señalando que todas esas ayudas monetarias se unifiquen en una sola, es decir, lo que se llama el ingreso solidario, las familias en acción, los jóvenes en acción, etcétera, se unifiquen en una sola ayuda que la están denominando como la renta básica. Y no es no es un invento, pues, no es un invento de este gobierno, eso se viene planteando también desde el gobierno anterior. Ustedes recuerdan, el gobierno de Iván Duque, debido a
la forma como la pandemia sacó a flote la miseria existente en el país, el hambre existente en el país. El gobierno desarrolló pues la política esta de el ingreso solidario y las distintas recomendaciones que hizo un informe de Fedesarrollo y este informe del 2022 de la OCDE señalaban que esas ayudas monetarias podían unificarse en una que decía la OCDE estuviera más o menos en la llamada línea de pobreza, o sea, lo que vimos ahora en esos 390.000 pesos, y en una suma similar más o menos la planteaba Fedesarrollo. Sin embargo, el gobierno del cambio ha planteado que esa ayuda monetaria sea de 223.000 pesos. Francisco, ¿cuál es el efecto social a corto y a mediano plazo del recorte de los subsidios pues, que se van para la población más, pues, más vulnerable, que se han venido dando a los pobres y que cada vez se recortan más? ¿Cuál es ese efecto social a mediano y corto plazo? Bueno, Alfonso en el editorial y Alejandro en la explicación que hizo señalaron ya básicamente esos efectos, ¿no? Digamos, el país vive, no voy a repetir lo que señaló Alejo, la férula vive con el dogal, con el collar de perro, le decía Francisco Mosquera, de la deuda, y es una contradicción. Digamos, las oligarquías han estado en una contradicción. Saben, y por ejemplo, fenómenos como el estallido social se los advierten, que de no atender la pobreza con limosnas, es como el mecanismo que tienen para frenar el descontento, pues se van a presentar, se van a repetir situaciones como las que se presentaron, como las que vivimos en años pasados. Pero a su vez, el país está condenado a pagar, por ejemplo, para el año que viene, 105 billones de pesos de servicio de la deuda y está con la regla fiscal encima señalando que hay que recortar la inversión, que hay que focalizar más los subsidios. Es decir, fíjense ustedes, se tienen que dar ayudas monetarias, pero para poder dar ayudas monetarias, entonces resulta que personas que han venido recibiendo subsidios deben ser sacadas, deben salir de esos beneficios. El gobierno de Duque, por ejemplo, en el gobierno de Duque se calculaba que eso más o menos representaba cerca de 6 millones de personas que iban a salir de recibir esos subsidios, es decir, sectores que están ubicados en el estrato 3 y en el estrato 2, ¿no? Dejan de recibir subsidios y prácticamente quedan reducidos a personas que están en condiciones de indigencia, prácticamente. Entonces, es quitarles, es empobrecer más a sectores que se consideran son no pobres para poder focalizar esos subsidios, porque de lo contrario tenemos la regla fiscal que nos exige que si no es así, no alcanza la plata. Es más o menos como está Complicado. planteado. Sí, sí. Lo que veo en las intervenciones que ustedes dos han hecho es que estas políticas trazadas por los organismos multilaterales, principalmente la OCDE, se han visto reflejados, es decir, estas recetas han sido acogidas por los anteriores gobiernos, por los planes nacionales de desarrollo de los anteriores gobiernos, pero veo que en el gobierno actual de Gustavo Petro esa receta no se rompe, no se desmarca, sino que hay un continuismo en la aplicación pues de esas recetas, de esos mandatos, ¿no? Que terminan siendo muchas veces pues imposiciones, lo cual esto en vez de, pues, de darse un cambio, al parecer,
se va a agudizar la pobreza y la desigualdad. Es preocupante realmente lo que ustedes advierten. Y quiero pasar a otro tema que también es preocupante o que también ha estado pues en el centro del debate nacional en la última semana, y tiene que ver con el impuesto predial y ese concepto del catastro multipropósito, que al parecer va por la misma vía. El ministro de Economía advierte que no va a haber tal elevación del impuesto como lo han advertido otros, sino que lo que se va a hacer es que el catastro llegue a esos sectores donde no se ha hecho la actualización del catastro. Eh, Quiero preguntarles específicamente sobre ese tema. ¿En realidad va a haber un aumento del impuesto predial y esto realmente cómo afecta a los ciudadanos de a pie? Permíteme, me permites, Pacho, que me atraviese. Sigue, totalmente. Gracias, Nata. Bueno, previamente a eso quería hacer un comentario sobre lo que estaba mencionando Francisco. Bueno, en realidad hay una distorsión ideológica. Pacho estaba explicando el contenido del problema, pero uno poniéndose a pensar, hay una distorsión ideológica cuando hablamos de subsidios. Fíjese el caso de la energía como lo plantea Pacho. Uno dice, bueno, en realidad, ¿quién recibe subsidios? Cuando hemos hablado, por ejemplo, de las reformas pensionales, lo que claramente demostramos es que el que recibe subsidios es el capital financiero, ¿sí? Que se quedó con la plata de las pensiones, se la presta al Estado, le cobra altos intereses, etcétera, sin nada que hacer. El esforzado capital financiero se queda con la plata de las pensiones y pone el grito en en el cielo, si se propone quitarles algo, aunque la reforma pensional, ya hemos hablado de este gobierno, por el contrario, de alguna manera los fortalece. Entonces, realmente a quien se está subsidiando es a ellos. Y usted coge el caso de la energía eléctrica, que fue una de las tantas cosas que los organismos multilaterales, el capital financiero a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, etcétera, nos exigieron que privatizáramos. Entonces, el primer subsidio que se les da a los monopolios es que se les entregan las hidroeléctricas, las termoeléctricas que había construido el país en décadas. A menosprecio se les entrega. Luego, ¿qué pasa? Que al eficientísimo sector privado, la energía que porque ellos sí la pueden suministrar en buenas condiciones, entonces lo primero que se les dice es, para que ustedes construyan plantas eléctricas, les vamos a dar una cosa que se la vamos a cobrar en la tarifa a la gente, que se llama el cargo por confiabilidad. Entonces el Estado de los impuestos los subsidia a los empresarios de la energía eléctrica en 70 billones, como lo mencionó la ministra Irene Vélez, y es una cifra aceptada por todo el mundo. Les ha entregado encargo por confiabilidad a los monopolios transnacionales, fundamentalmente de la energía eléctrica, que se quedaron con lo que se privatizó, esa plata, que para que construyan hidroeléctricas o termoeléctricas, y no los hacen. Y fuera de eso, como ha sucedido este año, hay un precio, como eso se especula en la bolsa eléctrica, que se llama. Entonces hay un precio que llaman de escasez, o sea que el precio del kilovatio hora de energía, si llega a 1.200 pesos, que es más o menos, ese es el precio de escasez. Pero no ha habido escasez, los embalses están más o menos llenos, pero entonces ellos dicen, es que viene el fenómeno del Niño, entonces vamos a subir, y esto está relacionado con lo que venimos hablando, con la inflación, con todo esto, porque tenemos que subir el precio del kilovatio hora que se refleja en la factura del servicio para la población,
lo tenemos que subir porque viene el fenómeno del Niño, entonces vamos a aplicar un precio de la escasez futura que va a haber de agua para poder nutrir las hidroeléctricas. Entonces realmente, y con los peajes pasa lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes que en cada una de las cosas que estamos hablando, a los que estamos subsidiando es a los monopolios. En los peajes, ¿cómo es la cosa? En los peajes se le entrega en concesión a Luis Carlos Sarmiento Angulo una vía. Y usted en esa vía se la va a cobrar en 20, 30 años, después se lo prorrogan mediante los peajes. Sin embargo, en el contrato de concesión establecen un tráfico garantizado. Dice, por esa vía pasan diariamente 20.000 vehículos. Sucede que no pasan sino 10.000. Todas las concesiones de vías están hechas así. El tráfico garantizado es mucho más alto del tráfico que realmente pasa. ¿Y el secreto en dónde está? En que el Estado, como es tráfico garantizado, les paga, si eran 20.000 el garantizado, pasaron 10.000, les paga a los otros 10.000. O sea, ahí quien está siendo subsidiado es de nuevo el monopolio al que se le concedieron las vías. O sea, en realidad, el costo de vida sobre las masas no es por los subsidios que recibe la población, sino porque la población, el presupuesto nacional, los trabajadores, los pequeños y medianos productores están subsidiando a los grandes monopolios. Bueno, y en lo del catastro multipropósito, Pacho sabe bastante de esto porque es una cosa de la que ha hablado hace bastante tiempo. Es una exigencia, corresponde con una exigencia de extraerles mayores impuestos a los habitantes de lo que se llaman los entes territoriales, de los municipios, de los departamentos. Entonces, un mecanismo que han utilizado, sobre el cual han venido hablando, y ha hablado el Fondo Monetario Internacional, y ha hablado la OCDE, y ha hablado, por ejemplo, la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, en la que estuvo el director de planeación, Jorge Iván González, es que hay que recaudar más impuesto predial para que los municipios, es decir, que haya más esfuerzo fiscal por parte de los municipios y de los entes territoriales en general. ¿Eso qué quiere decir? Que le saquen más impuestos a la gente de una o de otra manera, ¿sí? Entre esas, la ideal es la elevación del impuesto predial. ¿Cómo se lo han inventado? Entonces, han dicho es que hay un rezago catastral y que hay que inventarse un catastro que se llama catastro multipropósito. Bueno, entonces ellos le dan una serie de virtudes al catastro multipropósito, que no se trata simplemente de elevar el impuesto predial, sino de la seguridad jurídica de los predios, de saber cuáles predios son privados y cuáles predios son públicos. Le han sumado una cantidad de virtudes a esto, pero el fondo, el propio ministro de Hacienda nos lo explica, es que presentan un proyecto de ley al Congreso para establecer en cuánto sube el impuesto predial en la medida que se ponga en práctica el catastro multipropósito, cuyo uno de sus propósitos es lo que se llama la actualización catastral. Entonces dicen es que los predios están completamente subavaluados, exceptuando algunas de las grandes ciudades. En el resto del país los predios están mal avaluados, están avaluados muy por lo bajo, incluso dicen en promedio puede ser el 4% de su valor real. Entonces, la primera amenaza es vamos a evaluar al valor real esos bienes. Para eso en realidad tienen escogidas unas 100 ciudades intermedias y desde luego ellos lo pintan diciendo es que le vamos a subir el catastro a los terratenientes para que paguen más impuestos, que tienen las tierras
inutilizadas. Pero sucede que de todas maneras el gobierno les está ofreciendo pagarles las tierras de acuerdo con el avalúo comercial que tengan. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido el problema? El asunto va dirigido a subirles los impuestos a los habitantes de centenares, cientos de ciudades intermedias, poblados, y desde luego a algunos sectores del sector rural. ¿Cómo lo hacen? Entonces dicen, no, es que como vamos a actualizar el catastro, darle el precio, y como eso está tan rezagado, entonces lo primero es que se le va a subir el precio catastral que tienen los bienes, que tiene el apartamento, la casa, la vivienda de las personas. ¿Sí? Al subir el avalúo catastral, pues ¿qué sucede? Automáticamente sube el impuesto predial, porque el impuesto predial que se paga todos los años sobre una vivienda, por ejemplo, lo determina el avalúo que tenga, ¿sí? Entonces los municipios ponen ese impuesto, que puede ser hasta del 6 por mil. Entonces yo miraba un ejemplo, según el proyecto de ley que tiene presentado el gobierno. Usted supóngase que tiene una vivienda que hoy esté avaluada en uno de estos sectores que van a ser afectados. En Bogotá se dice que no específicamente, porque Bogotá ha venido actualizando el avalúo catastral y por eso los impuestos prediales en Bogotá han subido permanentemente, pues han subido todos los años de una manera escandalosa desde hace varios años. Sí, dicen que es que Entonces, ese impuesto, esa actualización, perdóname, profe, que esa actualización catastral se va a dar después para los 600 municipios que están, lo que tú dices, rezagados en materia de que no se les ha hecho realmente una actualización. Entonces, el exactamente. problema es, digamos que el ejemplo que vas a poner va para, digamos, el pueblo de, no sé, Guatavita, o para Bogotá, o para Medellín. ¿Cómo sería la diferencia entre las grandes ciudades, donde dice que como no hay actualización catastral, todo podría quedar igual, aparentemente, o entiendo yo, tú explicarás mejor eso, en relación con, pues, con todo ese sector grande, que está por fuera de las grandes ciudades donde no está actualizado el catastro? Sí, todo indica que la mayoría de los municipios del país no tienen actualizado el catastro, ¿sí? Es lo que dice la propia información que dan el director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, y el propio ministro de Hacienda. Entonces, la gran mayoría de municipios están desactualizados catastralmente. Como te digo, ellos han hecho, siempre se refieren al asunto diciendo que Bogotá está excluido y algunas de las grandes ciudades, pero se refieren fundamentalmente a Bogotá, lo cual llama la atención que quiera decir que incluso algunas de las ciudades grandes vayan a ser también afectadas por esta medida. Bueno, entonces, bueno, y es una medida obviamente que tiene que ver con lo que estamos hablando, con la regla fiscal y con el pago de la deuda, con los 125 billones de que habla el director de planeación que vamos a tener que pagar en 2025, y los 104 que vamos a pagar el próximo año. Así están presupuestados 90 y pico en el presupuesto. Pero ¿qué pasa? Haciendo ejemplos simplemente modestos. Un apartamento, una casa de 100 millones de pesos, ustedes saben, es una vivienda de interés social. Tiene el precio, que la tenga usted hoy en 100 millones de pesos. Entonces, simplemente que decidan, si paga el máximo que pueden establecer los municipios, que es el 6 por mil, estaría pagando este año 600.000 pesos de impuesto predial. Pero si, por ejemplo, a esa vivienda la suben un poquito por encima de 135 salarios mínimos, es decir, si apenas el avalúo catastral nuevo que le pongan de actualización la lleva a 174 millones, o sea, algo más de 135 salarios mínimos. Le puse un cálculo, 160 salarios mínimos. Entonces, el avalúo el impuesto predial se subiría en 100% según la tabla establecida, que está establecida en unos tramos según salarios mínimos en los que quede evaluada la vivienda. Entonces, si esta vivienda queda evaluada en más de 135 salarios mínimos
o sea, y la puse un ejemplo en 160, quedaría valiendo 174 millones. El impuesto predial se le dobla al 100%, ya no paga 600.000 pesos, sino que paga 1.200.000 pesos. Y es el dueño de una casa de esas, puede ser un trabajador, un obrero, un empleado, una persona pobre. Dos de los trabajadores de la sabana de Bogotá que trabajan en las empresas de flores, cuando los trabajadores, la pareja trabajan, duran 20, 25, 30 años de su vida antes de lograr un derecho a una pensión, si lo alcanzan a lograr, construyendo por autoconstrucción su vivienda, para incluso tener una pequeña renta en la vejez. Entonces compran el lote cuando salen de la empresa muertos de cansancio, entonces van a construir su casa. Entonces ahora le van a subir el avalúo catastral porque está rezagada, porque apenas tiene un avalúo de una miseria. Entonces se le va a subir el impuesto predial. Como puse este ejemplo, si se la pasan de 100 millones a 174, y va a ser mucho más, porque el ministro lo que dice precisamente es eso, dice, es que la medida la tomamos para que no se suba tanto. ¿Qué quiere decir? Que los avalúos que van a poner van a ser espantosos, tenebrosos, que es lo que se proponen y qué es lo que ha propuesto la OCDE y qué es lo que propuso la Comisión de Sabios Tributarios, en la que estuvo Bonilla. Entonces, pero si le suben más, y si sube ya a algo más, por ejemplo, de 250 salarios mínimos, y si le llegan a subir la vivienda a 290 millones, recuérdese que ellos dicen que en promedio están avaluados en el catastro en el 4% de lo que realmente valen. O sea que el alza catastral podría ser enorme. Entonces supongamos que se la pongan en 290 billones, en millones, le subiría en 1.500.000 más los 600 iniciales, quedarían 2.100.000, más que se le triplica el impuesto predial a esa persona. Entonces, de eso se trata en esencia. Todo lo demás, porque los terratenientes van a saber cómo evadirse de esto, ¿no? Y bueno, ojalá le subieran el avalúo catastral a los terratenientes, desde luego, que tienen las tierras inoficiosas, tierras fértiles y que no se les han, que las requieren son los campesinos para trabajarlas. Pero esto fundamentalmente va orientado, como todas esas medidas, a la población, a los trabajadores, a los sectores medios, a los que les van a subir los avalúos de sus viviendas, ¿sí? Y que se los van a subir como lo anuncia el gobierno de una manera escandalosa. Y al gobierno, a Bonilla, le parece que es muy poco, que es hacerle un favor a la gente, no subirle sino el 50% a su avalúo, a su impuesto predial, o el 100, o el 150, o el 300% según la tabla a una persona de clase media que tenga una vivienda. Es decir, eso es una exacción brutal y muestra, digamos, más dramáticamente la demagogia del gobierno, para decirlo crudamente, ¿no? Que nuevamente, entonces ahora van a engañar a la población diciéndole que esa alza es para hacerle un favor porque de otra manera subirían mucho más. Lo mismo dicen con los combustibles, ¿no? Si hubiéramos aumentado ya el diésel, pues ya estaríamos pues en una situación más grave. De manera que la población tiene que terminar agradecida de que le suban su impuesto predial en el 50 o en el 100 o en el 150 o en el 300%. Eso digamos en términos generales, Natalie. Pero es que cuando uno escucha al ministro Bonilla y lo que tú dices ahora es que ellos presentan eso como que de otra manera, y no sé si Francisco nos va a ampliar un poco esto, porque claro, confunden de alguna manera a la gente, muestran con una, como tú lo dices, con un discurso demagógico que de otra manera sería peor la cosa. ¿Cuál sería esa de otra manera entonces? No entendí tu pregunta.
Sí, lo que pasa es que el ministro de Economía está todo el tiempo diciendo que eso es un alboroto de los medios de comunicación y que la noticia se ha tergiversado cuando anuncian en un titular que se va a aumentar en un porcentaje muy alto, como lo mostró ahorita el profesor Alejandro Torres, el impuesto predial. Y él dice que no, que todo lo contrario, que eso lo que va a generar es alivios, que esa actualización catastral va a generar es alivios pues, para esos sectores. ¿Cómo Sí, entender pero un poco es, ya Alejandro lo explicó, creo yo, claramente. Es decir, es una manera mentirosa de presentar las cosas, ¿no? Porque lo que es en plata blanca es un aumento. Yo quisiera insistir es más bien en esto, es que eh, allí hay una cosa en la cual nosotros no nos cansaremos de insistir. Es que el gobierno dice, y es la teoría con la que se montó, esa se llamaba la teoría del esfuerzo fiscal propio hacia los entes territoriales para aliviar a la nación. La nación decía, el gobierno está cargando con una serie de responsabilidades, transfiere a los municipios recursos para salud, para educación, para saneamiento básico, las llamadas transferencias, y es necesario que el gobierno se alivie de las cargas que tiene con los entes territoriales, y la manera de que eso suceda es que los entes territoriales hagan un mayor esfuerzo fiscal, y la vía más expedita es el impuesto predial, ¿sí? Como está señalado por Alejandro. Entonces, fíjense ustedes que nuevamente aparece el problema. Esa es una vieja exigencia también de los organismos de crédito internacionales, porque es la manera de garantizar que, y eso se va a ver cada vez con más fuerza, en la medida en que crece el monto del servicio de la deuda. Alejandro ya lo señaló, 104 billones el año que viene, 125 billones en el 2025. En la medida en que crece el servicio de la deuda, el gobierno se ve impelido, se ve prácticamente forzado por los organismos, por la banca, a implementar este tipo de medidas, a poner en práctica este tipo de medidas, ¿no? Creo yo que por donde quiera que uno mire, estos problemas están relacionados con eso que se planteó al comienzo de la regla fiscal, que tan claramente fue explicado por Alejandro. Pacho y Sí, Nata, si me permiten, por favor, claro que sí. hay un asunto en lo que tú planteas, Natalie, que es clave. ¿Qué tratan de decir, no? Dice, claro, como el avalúo catastral va a subir tanto, si subiéramos proporcionalmente a cómo vamos a subir el avalúo catastral, el impuesto predial, pues las alzas serían gigantescas, 1000%, 2000. ¿Qué conlleva eso, no? Conlleva el hecho de que lo que están calculando es una elevación escandalosa de los avalúos catastrales, ¿sí? Pero claro, si ellos llegan a subirlo proporcionalmente, pues no lo acepta nadie y causan una insurrección. Pero creen que no la van a causar si apenas, entre comillas, subimos el 50 o el 100 o el 300 o el 150% como está planteado en la tabla, en la tabla del proyecto de ley. Desde luego es un atraco, ¿sí? Pero entonces es un atraco del que debemos quedar agradecidos, porque si nos lo subieran proporcionalmente a lo que van a subir el avalúo catastral, pues sería mucho más, ¿no? Una forma un poco cínica de ver las cosas a mi y manera. hay ya algunos comentarios en el medio del debate señalando que
está bien que se incrementen se incremente el impuesto predial porque está hace mucho rato desactualizado, porque eso hay que actualizarlo, y señalan que entonces para que el golpe no sea tan duro, que se haga progresivamente, ¿no? Hay sectores que están diciendo eso, ¿no? Que puede finalmente terminar siendo lo que apruebe el Congreso. Sí, 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 es que sí es importante de todas maneras analizar un poco cómo el gobierno está presentando este tema del catastro multipropósito y el incremento del impuesto predial, porque en efecto lo están presentando como un favor que le están haciendo al pueblo, y eso es muy peligroso. Realmente lo que ustedes plantean es un atraco, y es preocupante. Por ejemplo, el ejemplo que puso el profesor Alejandro Torres, me imaginaba pues precisamente esas casas de esos trabajadores en Tocancipá, Cachancipá, Zipaquirá, o sea, esos barrios obreros enormes con una gran masa del pueblo trabajador, pues pagando estos incrementos por vía de la actualización catastral, pues inminente que se viene, ¿no? Y por el otro lado, pues las descargas del presupuesto, el traslado de darle un poco más a los municipios y a las regiones el tema del presupuesto. Bueno, la cosa es muy complicada. Yo no sé si hayan preguntas en este momento, creo que es hora de hacerlas. Por ahí estábamos, en efecto, Luis Pavón, que había estado un poco activo en las redes, iniciando el tema de la inflación y de los incrementos en los servicios. Nos decía que el problema real, nos dice aquí, ha sido la venta de las empresas públicas. Este fue un mensaje que nos hizo ya muy al principio, y en efecto, eh, en efecto, el profesor Alejandro mostró cómo esa privatización a ultranza pues fue una forma de subsidiar el sector privado, pues en detrimento de la vida y de la calidad de vida de la clase trabajadora. No, también nos decía Luis que la energía había subido 2 veces el cobro, y esto pues para afirmar lo que nos dijo Francisco Cabrera frente a esa política en cuanto a la reducción de los subsidios de los servicios. No sé si hayan más comentarios, más preguntas. Si no, pues los vamos a seguir. Yo quisiera recordar una cosa aquí, que fue lo que se hizo en Bogotá por allá en el año 93, en el gobierno de Jaime Castro, cuando estaba empezándose a dar pues fueron como algunos pasos en esa dirección. Se hizo una actualización catastral en Bogotá, y se hizo por una vía muy particular, que fue el autoavalúo. Eso fue establecido en el Estatuto Orgánico de Bogotá, y lo que se planteó era que cada familia, que cada propietario eh, le asignara un valor a su vivienda, ¿sí? Ujú. Y entonces, por esa vía, terminaron realizando un incremento de ese impuesto enorme. Recuerdo que aquí hubo protestas, la Federación Comunal de Bogotá organizó un movimiento, y no tomaron una decisión oportuna, que la habrían podido tomar para que la gente, para hacer un paro cívico en la ciudad, para evitar ese impuesto. El gobierno distrital de Jaime Castro amenazó con que la gente que no pagara iba a recibir penalizaciones, pues con multas. Y entonces comenzó a desgranarse el movimiento, pues porque la gente se asustó de que fueran a imponerle multas, y comenzó a pagar. Y cayó ese movimiento. Recuerdo, eso fue por allá, no sé, 93, 94. 94, sí.
Bueno, pues ahí están los análisis sobre estos temas de verdad tan apremiantes, y yo le agradezco muchísimo a Alejandro Torres y a Francisco Cabrera que nos hayan hecho pues este análisis sobre estos elementos claves de la política social del gobierno de Gustavo Petro, que como vemos pues es una política continuadora de las políticas de los anteriores gobiernos sujetas a los mandatos de los organismos internacionales y sobre todo del gran capital nacional y transnacional. Pues no deja de quedar un poco, de ser un poco preocupante lo que se viene a corto y a mediano plazo, pero pues creo que es necesario que sigamos mirando, revisando y analizando con rigor y con objetividad estos temas de la política nacional e internacional. Queda entonces a su disposición este programa en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Antípoda y en la página web notasobreras.net. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que nos Natalí, leemos. Dime. discúlpame, Natalí, te interrumpo un segundo. Sí, claro, profe, adelante. Qué pena contigo. No, es que tengo abierto el chat y estoy viendo el comentario del compañero Arturo Blandón, que Sí. señala una cosa muy clara, ¿no? Dice que llama la atención cómo subiendo los servicios públicos, el transporte y los impuestos, se pueden reorganizar las estructuras sociales, ¿no? Quitándole el poder adquisitivo a la gente. Le entiendo el comentario en ese sentido. Y dice, esto disminuye la dignidad y la calidad de vida. ¿Qué haremos? ¿Sí? Y es cierto, ¿no? ¿Cómo usted va a reformar, cómo va a cambiar las estructuras sociales si hace cosas como estas en contra de la vida de las inmensas mayorías de la población, ¿no? Completamente, completamente cierto. Vuelvo al editorial, ¿no? Se necesita realmente una transformación revolucionaria de la sociedad, un partido revolucionario, organizado, dispuesto a luchar y mostrar estas cosas que hemos tratado de estar insistiendo en Antípoda y desde luego también en la escuela Raúl Eduardo Maecha, ¿no? No, es decir, usted no puede, eh, tiene una base, ¿no? Que, como lo dice también el compañero Luis Pavón, ¿no? Y lo hemos mencionado, lo ha mencionado Pacho, pues la privatización de las empresas de servicios públicos, si usted no las desprivatiza, pues vamos a seguir sufriendo alzas en las tarifas, ¿no? Y la escandalosa alza de las tarifas de la energía tienen que ver con eso, con la privatización de los servicios, la entrega a los monopolios, es decir, con que estamos subsidiando a los monopolios de todas las cosas. Bueno, quería hacer ese comentario por lo que escribieron ahí en el chat. Discúlpame, No, Nata. perfecto. No, no, señor, te agradezco mucho que hayas hecho mención al comentario que no lo había alcanzado a ver cuando ya me estaba despidiendo. Le ofrezco disculpas a Arturo y gracias, profesor Alejandro, por hacer mención de este último comentario. Pues no siendo más, entonces les agradecemos inmensamente haber participado de este 10º capítulo de Antípoda, la opinión antagónica a la de los dueños del poder. Nos vemos el próximo martes, como siempre muy puntuales a las 6 de la tarde con otros temas que seguramente el equipo va a estar muy juicioso preparando esta semana para presentarles a ustedes en el capítulo 11. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en TikTok, en Facebook y en nuestra página web donde nos encuentran como notasobreras.net. Ahí encuentran, por supuesto, en el canal de YouTube donde encuentran este programa que queda ahí para ustedes junto con los otros 10 capítulos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Natalí, gracias, Muchas compañeros. gracias, Natalie. Muchas gracias a Gracias a los todos los compañeros que asistieron. que Que tengan buena descansen. noche. Antípoda, el canal de notas Gracias, Pablo. obreras, la opinión antagónica a la de los dueños del poder.